Se lo comentaba en titular, Nicolás Maduro se encuentra en un centro de detención en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos durante el ataque contra Venezuela la madrugada del sábado. Caracas calificó el acto como una violación flagrante del derecho internacional que pone en riesgo la vida de millones de personas. Vamos a analizar el asunto en una entrevista exclusiva con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo evalúa el ataque de Estados Unidos contra Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro? Muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo a toda la audiencia, como lo debería evaluar toda la humanidad. Un regreso a la barbarie, donde no prima la razón sino la fuerza. Total desprecio a la soberanía de los países, al derecho internacional, al debido proceso y un precedente nefasto, ¿no? Entonces, más tarde, el presidente Putin también tiene todo el derecho a secuestrar a Zelensky, Xi Jinping a secuestrar al presidente de Taiwán, y así podemos multiplicar los casos. Si es la ley del más fuerte y no el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los respectivos países. Presidente, ¿cuáles serían los objetivos que tiene Washington más allá de lo que ha comunicado Donald Trump? Pues ya sabemos que hay intereses de petróleo, de minerales, pero ¿cuál es ese interés puntual que pueda haber en mostrar su hegemonía? No, usted lo ha dicho. Mire, en todas las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en América Latina y en el mundo entero, pues sobre todo en América Latina, el único factor recurrente, el único denominador común, no es la defensa de la democracia, porque ha defendido dictaduras descaradamente, no es la defensa de la libertad, ha defendido explotadores, no es la defensa de, qué sé yo, de la derecha, porque cuando cierta derecha fue nacionalista tampoco la respaldó, es la defensa de sus intereses. Ese es el denominador común. Y es claro que la intervención en Venezuela es para apropiarse de las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo. Y esto hay que reconocerle a Donald Trump, no se anda por las ramas. Lo ha dicho, palabras más, palabras menos. Queremos el petróleo de Venezuela. Nos robaron ese petróleo por la nacionalización en 1976. Vamos a devolver ese petróleo a las compañías petroleras estadounidenses que financiaron su campaña, dicho sea de paso. Y para no quedar tan mal, dice, y para que haya también bienestar para el pueblo venezolano. Pero es obvio, nadie puede perderse, nadie puede ser tan ingenuo en eso, que lo que buscan es apropiarse del petróleo venezolano. Presidente, ¿cómo analizar ese concepto de transición del poder? Usted ya estuvo al mando de un país en el Ejecutivo. ¿Cómo podemos hacer lectura de ese concepto? Usted se imagina el precedente. Ellos son los que van a preparar la transición después en una potencia extranjera. Pero eso destroza todo. La Carta de Naciones Unidas, el concepto de soberanía, el concepto de Estado-Nación, que viene del siglo XVII, la paz de Westfalia. O sea, destroza todo, todo, todo. Destroza la propia civilización. O sea, ellos se nombran los árbitros del bien y del mal. O sea, ya no es, por supuesto nunca ha sido defensa nacional, ya es locura imperial, ¿no? Ellos se nombran los elegidos para hacer que Venezuela recupere la democracia, el bien común. O sea, por último, si no están de acuerdo con el gobierno venezolano, son los venezolanos los que tienen que organizar esto, no Estados Unidos. Pero se ha perdido todo límite y escrúpulo. Le insisto, lo único que le reconozco a Trump es que no se anda con rodeos y con descaro dice las cosas. Pero las cosas que dicen son barbaridades, imposibles de aceptar en el siglo XXI. Ahora, también en el tema sin rodeos, la comunidad internacional está alerta. Si vemos países como Colombia, México, Cuba, que condenaron el hecho, pero también se han lanzado, llamémoslo así, amenazas. Mire, no nos engañemos en eso. Ha habido respuestas, pero tibias, para no quedar tan mal, ¿no? Pero gritar lo suficientemente alto como para no pasar de moda, lo suficientemente bajo como para no cambiar nada, y eso se ha visto en los últimos años, ¿no? Que hay un retroceso a nivel civilizatorio. Nunca, nunca la razón se ha impuesto a la fuerza, pero aunque se había ciertos límites, se mantenían ciertas apariencias, ¿no? La ilustración fue la victoria de la razón sobre la superstición. Esperemos la segunda y definitiva ilustración, que debe ser la victoria definitiva de la razón sobre el poder, pero ese día está muy lejos. Prima el poder y en forma descarada lo ha hecho en los últimos años. Otro ejemplo, el genocidio de Gaza, que se dejó pasar, se dejó hacer. Ejemplos puntuales en países, en mi país un gobierno violó por primera vez en la historia, en la dictadura han hecho eso, violó una embajada, la embajada americana, secuestró a un refugiado político y no pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que la respuesta debió ser mucho más contundente, mucho más dura y ha sido tibia. Por un momento imagínense que no hubiese conflicto entre Rusia y Ucrania, con todo respeto al presidente Putin,
¿no? Pero frente al peligro desestabilizador que significaba Ucrania, hice un peligro a la seguridad nacional de Rusia, que lo considere un gobierno hostil, como dicen ellos, ¿no? Rogue state, gobierno hostil, eh, Putin haya capturado a Zelensky. ¿Se imagina la respuesta mundial cómo sería? Entonces, nada que ver con la respuesta que está recibiendo Estados Unidos. Entonces, si hay una hipocresía mundial, si hay doble moral, este hecho inaudito, insólito, merece una respuesta mucho más contundente de la comunidad internacional. Presidente, si vemos el actuar de Marco Rubio, que hace pocos minutos decía en una entrevista, si hacen lo que queremos a nuestra forma, podemos continuar, pero si no, tenemos las maniobras. ¿Cómo podemos analizar lo que está diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos? Lo que viene diciendo hace muchos años, pero se ha obviado por conveniencia, por ese doble estándar que les digo. Decían que Maduro hizo fraude en las elecciones, pero lo que no decían es que prácticamente tenía unas espadas de Damocles el pueblo venezolano, porque el mensaje fue, o gana la oposición o los invadimos, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, este estilo de imperial, de imponer, de amenazar, ya viene hace algunos años, pero ahora se han caído todas las máscaras. Y lo que dice Marco Rubio, mire, el problema de base es que tenemos dos primates con corbata, Donald Trump y Marco Rubio, manejando la nación más poderosa de la historia de la humanidad. Y es como un mono con metralleta, o sea, es algo peligrosísimo para todo el planeta, no solo para Venezuela, no solo para América Latina. Lo que están diciendo, o haces lo que te digo o te vuelvo a bombardear. Eso es todo. Presidente, desde su análisis, ¿cuál tiene que ser el papel de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela en este caso? Y hace pocos minutos también veíamos el comunicado del ministro de Defensa de Venezuela donde dice que se van a defender. Yo no voy a indicarle a Delcy lo que tiene que hacer, la conozco personalmente, muy bien, es una amiga muy querida y una mujer extraordinaria y muy capaz, ¿no? Que está en un momento muy difícil, pero conociendo yo les puedo decir que no los van a someter, ¿no? Que ellos prefieren dar la vida antes de sacrificar la dignidad y el bien común del pueblo venezolano y los recursos del pueblo venezolano. Presidente Rafael Correa, le agradecemos muchísimo esta entrevista exclusiva y este análisis que nos hacía.